Hola, buenas tardes. Soy Fernando Valenzuela, miembro del equipo de Proform. Os damos la bienvenida a este nuevo encuentro digital donde intentaremos desgranar todos los aspectos que rodean a la impartición de los certificados de profesionalidad bajo la modalidad de teleformación. Intentaremos hacer un esfuerzo de síntesis sobre los contenidos más destacados de la normativa reguladora, a la vez que aclaramos conceptos clave. Para ello tenemos la suerte de contar hoy con expertos en la materia ya conocidos por buena parte de nuestra audiencia. Y es que recientemente tuvimos la suerte también de contar con su participación en una sesión de Proform Televisión sobre certificados de profesionalidad. Os hablo de Celia Ruiz Flores, que desarrolla su actividad profesional en el Centro de Referencia Nacional de Paterna. ¿Qué tal, Celia? Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy bien, Encantado de poder contar contigo nuevamente para esta sesión. muy bien. También nos acompaña Luis López Algaba, que es director del Centro de Referencia Nacional de Paterna. ¿Qué tal, Luis? Hola Fernando, aquí estamos otra vez. Muy bien. Y también nos acompaña José Manuel Martos Ortega, que es experto en educación, formación y empleo. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes, Fernando. Bueno, antes de empezar, sí me gustaría recordaros que podéis participar en esta sesión con nosotros y hacernos llegar vuestras preguntas, dudas, opiniones y sugerencias a través del hashtag de Twitter @ProformTV. Como los contenidos que vamos a abordar durante la sesión son muy amplios, si os parece bien, vamos a empezar con un bloque de carácter general que nos ayude a contextualizar la sesión, hablando principalmente sobre aspectos básicos relacionados con la teleformación en general y los certificados en particular. Así sería interesante comenzar haciendo, por un lado, una distinción general entre las diferentes modalidades formativas que existen, y es que aún mucha gente, por extraño que parezca, no termina de tener claros conceptos como, por ejemplo, si la teleformación es igual a modalidad a distancia o qué es el blended learning. Y por otro lado, ¿qué entiende por teleformación la orden reguladora de 1897/2013? Si os parece bien, pues bueno, empezamos con José Manuel, que yo creo que nos puede arrojar luz a todo este asunto, ¿no? De las modalidades de formación. Sí, yo creo que es una cuestión importante porque efectivamente con frecuencia surge cierta confusión entre muchas personas y a veces también desconfianza hacia ciertas formas y modalidades de formación. Entonces, la primera distinción que tenemos que hacer es en torno a la presencialidad. O sea, la gran división que tendríamos sería presencial, no presencial. Presencial sería aquella formación que, como su nombre indica, se realiza físicamente en un lugar, en un grupo de un profesor con unos alumnos. Luego teníamos la modalidad no presencial, y dentro de lo no presencial tenemos que hacer una distinción, lo que era la formación a distancia. Era una formación que no era presencial, pero que muchos de los que nos estarán viendo quizás hayan realizado algunos de los cursos, recibían sus libros en casa, un número de teléfono, posteriormente se incorporó el correo electrónico y era la forma de interacción entre el profesor y el alumno. Después, con la irrupción ya de las nuevas tecnologías, surge la modalidad e-learning, que es la formación que se realiza por medio de un soporte digital, por medio de una plataforma de teleformación. Pero luego también tenemos las modalidades que son mixtas. Entonces, hubo otro momento donde apareció la modalidad que se llamó semipresencial, donde había una serie de sesiones, muchas veces eran a modo de presentación de las temáticas, de los contenidos del curso, y luego el alumno pues continuaba trabajando en casa y tenía el modo de interacción con el profesorado unas veces por medio también de la distancia, el correo, el teléfono, y también se llegó a utilizar en estos últimos años también esa modalidad mixta con sesiones presenciales, tutorías presenciales y trabajo en la plataforma de teleformación, que va a ser lo que la normativa de certificado de profesionalidad pues va a ofertar para los distintos certificados. Una cosa sí hay que tener en cuenta. A mí una de las consultas que me hacen continuamente es si vale igual hacer un curso a distancia que presencial, presencial o por medio de teleformación. O sea, la validez no la da la modalidad.
Correcto. sino la da la titulación que lleva detrás, o por así decirlo, la homologación que tenga esa acción formativa. Entonces, tiene la misma validez la formación que se dé en un certificado de profesionalidad de forma presencial que el que se realice de forma por medio de la modalidad de teleformación con tutorías presenciales. Ajá. Entonces, para las personas que nos están escuchando, la validez es lo mismo. Lo que va a dar la validez es que el centro esté acreditado para impartir y cumpla las condiciones necesarias. De hecho, esa acreditación o esa validez viene refrendada por el propio documento de certificado de profesionalidad. Y la persona que lo ha hecho presencialmente recibe exactamente el mismo documento que quien lo haya hecho con la modalidad de teleformación. Ajá. No va a figurar nada diferente en el certificado. A veces las personas no han visto un certificado de profesionalidad, que entren al blog de Luis, que hace tiempo ya nos enseñó uno de los títulos, y ese título es el que se va a recibir tanto en la modalidad presencial que en la modalidad de teleformación. Exacto. Efectivamente, no hay ninguna distinción entre una modalidad y otra. Y al revés de que país que simplifica, pese a lo farragoso que decíamos antes que es, ¿no? Porque habla o de presencial o de teleformación. Y la teleformación, de luego, lo que lleva es que puede llevar una componente también presencial en un momento determinado, que serían las tutorías que tuvieran que hacerse en determinados certificados. Porque también hay certificados que solamente llevan presencial únicamente lo que sería la prueba de evaluación. Esas siempre son presenciales. Yo lo que quería apuntar un poco es la normativa en la orden ESS 1897 dice claramente a qué se llama modalidad de teleformación o a qué llama en esta normativa esa modalidad, ¿no? Entonces, esa modalidad de teleformación que, como comentaba José Manuel, pues tiene unas características en donde ya se trabaja por internet, etcétera, se habla de que esa formación mixta de blended learning, teleformación, que vaya acompañado de prácticas presenciales, que tiene que haber necesariamente una interactividad de tutores, de alumnos y de recursos, de contenidos, ¿vale? Esa interactividad es necesaria. No será teleformación, esa formación a distancia que comentaba José Manuel si no hay esa interactividad. Si no hay interacción. Tiene que haber colaboración, tiene que haber comunicación entre no solamente tutor-alumno, sino tutores, alumnos, recursos. Y siempre necesariamente con una asistencia tutorial. Eso es fundamental. No va a tener que aprender un certificado de profesionalidad un alumno estudiando solo unos contenidos que le lleguen a través de Internet. Ajá. Sí, bueno, esto nos lleva también, aunque luego hablemos del perfil del docente o del papel que desarrolla el docente, aquí ya el docente, yo lo entiendo o quizás lo veo que su función es más de consultor especializado en una persona que guía la adquisición de conocimiento al alumnado, ¿no? Ya pasamos de la tradicional rol del profesor presencial de la lección magistral a un facilitador de contenidos, más que otra cosa, ¿no? Sí. Y en cuanto a las ventajas o inconvenientes que puede tener la impartición de los certificados mediante teleformación, ¿cuáles veríais más ventajosas, o si lo consideráis un paso atrás por aquello de que hay muchos certificados que difícilmente se van a poder adaptar a esta modalidad de formación? No, yo pienso, por ejemplo, que se puede incluso aumentar la oferta formativa actual que existe de certificados presenciales, porque gracias precisamente a la modalidad se puede incluso llegar a determinados certificados que en este momento no se están impartiendo, por supuesto que se acrediten los centros correspondientes. Luego también una ventaja fundamental es el romper el hándicap de que sería la distancia al centro por parte del alumno, ¿no? O sea, el alumno puede estar muchísimo más lejos del centro formativo y solamente está supeditado a las visitas que tuviera que hacer para las tutorías presenciales o las pruebas de evaluación, y no tiene que estar yendo todos los días, efectivamente. Así como también es una ventaja fundamental en este caso para alumnos que trabajan, en el sentido de que pueden compaginar perfectamente su trabajo con lo que sería el estudio por parte de él en su casa, y luego conjugarlo con las tutorías, ¿no?
Y luego también otra ventaja puede ser economía, ¿no? De costes, de cara también a lo que sería en todo el sistema de formación, al poder llegar con las mismas acciones formativas a mayor número de alumnos, ¿no? Yo pienso que son las principales ventajas. Ajá. Y en cuanto a, no sé si José Manuel quería añadir algo a este tema. Sí, yo creo que tal y como ha dicho Luis, es ventajosa evidentemente la teleformación. Pero también tenemos que ser realistas, un poco en relación al tema. A mí, cada vez, conforme me voy haciendo más viejo, generalizar me va costando más. Entonces, en cuestión de impartición de certificado de profesionalidad, tenemos que distinguir mucho, o sea, la ventaja ya no va a venir solo por la modalidad, sino la ventaja también va a tener una correlación con el perfil del alumnado. Entonces, no es lo mismo la impartición en teleformación de un certificado a nivel 1, que vamos a tener alumnos que muchas veces nunca han entrado en una plataforma de teleformación. Yo me he encontrado alumnos en certificados de nivel 1 o con cursos similares que no tenían correo electrónico, aunque nos parezca un poco sorprendente. Entonces, de hecho, la normativa insiste mucho en relación al programa formativo que el centro tiene que posibilitar, o sea, por así decirlo, tiene que formar al alumnado para que pueda utilizar la plataforma. Sí. Entonces, nos vamos a mover en distintos perfiles de alumnado y, como decía Luis también, no todos los certificados, por el nivel de manipulación que conllevan, van a poder permitir un nivel de teleformación u otro distinto. Yo creo que en este sentido estamos en una situación en la que todos tenemos que aprender. Claro. Tiene que aprender el alumno para tener el acceso y también, como decía Fernando, el perfil del formador, del tutor, se redimensiona con otra. A mí me gusta llamarle, la línea de lo que decíais, tiene que ser en cierto modo, aunque tenga ese conocimiento técnico y tenga que llevar todo ese conocimiento un poco técnico vinculado a cada certificado, pero tiene que ser también un facilitador de aprendizaje. O sea, tiene que crear ese contexto por medio de la plataforma de teleformación y de las herramientas de interacción que se ofrecen, pues poner a la persona en esas condiciones de que aprendan. Y todos los que tenemos experiencia en impartir teleformación sabemos que el gran hándicap que hay es cómo el alumno se va descolgando. Entonces ahí el formador tiene que ser un gran dinamizador para Y en cuanto al, bueno, ahora ya que tenemos claro que es el Blended Learning, la estructuración modular y la duración de los certificados de profesionalidad entendemos que es la misma, sea la modalidad seleccionada para impartirlo, sea de teleformación o sea presencial, ¿no? Pero ¿es posible programar un curso conducente a la obtención de un certificado mediante la modalidad Blended Learning? ¿Es posible? ¿Cómo es posible? Si es posible programarlo, es decir, si podemos combinar la sesión presencial con la sesión online. Y me refiero a que no solamente a las destinadas, por ejemplo, a las tutorías. No sé si no lo entendemos. Yo creo, no sé si a lo que te refieres, o sea, la orden ya establece el porcentaje de, o sea, lo presencial en esta orden es sinónimo de las tutorías, ¿vale? No existen esas tutorías presenciales y luego otras sesiones distintas. Claro, eso es lo que yo voy. Aparte de tutorías, no se podrían programar el desarrollo de esos contenidos de forma presencial, ¿no? Lo que sí que indica la orden, es que hay actividades conjuntas. Hay actividades, sí, pueden haber las actividades, o sea, las sesiones presenciales pueden ser, aparte de las evaluaciones que son obligatorias para cada módulo, etcétera, que también pueden haber en las sesiones presenciales, o sea, tutorías presenciales en donde se realicen actividades que son evaluables. Sí. Pero el hecho es totalmente compaginable que haya actividad online y actividad presencial. De hecho, es en lo que está basado la teleformación.
Ajá. Vale, vale. Y de hecho, volviendo a lo que decía antes, hay ciertos certificados que llevan una carga fuerte de taller, de manipulación, y yo creo que las tutorías, parte de esas tutorías, creo que deberían de dedicarse a esos procesos básicos. Que muchas veces a lo mejor únicamente desde la plataforma no se pueden transmitir. Me imaginaros un certificado de fontanería o de cocina. Sí. No es lo mismo que el trabajo que se puede hacer vía plataforma con uno de auxiliar de administrativo o algo similar. Ajá. De todas maneras, si os fijáis en la orden, el anexo 1 lleva una serie de certificados, no recuerdo el número exacto, 100 y pico, no, lo que están ahí, pero no están todos los que actualmente existen, efectivamente, porque se ha considerado que hay determinados certificados que tienen una carga que necesitan una presencialidad que en ese caso no están puestos ahí como para que se hagan. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Lo que sí que está claro es que después, como decía antes José Manuel, uno que está puesto en ese anexo se supone, de acuerdo con el estudio que se ha hecho de las horas de él, que, como decíamos antes, el reparto de horas es el mismo, sea presencial o sea por teleformación. Pero si es por teleformación, las horas que tiene de tutorías presenciales y las horas que tiene de evaluaciones presenciales han de estar incluidas dentro del total de horas de formación. Horas, sí. Pero puede ocurrir entonces que existan determinados certificados que tienen ahí las horas que son las tutorías. Esas tutorías además no son simplemente, están definidas con una serie de a qué capacidades se están refiriendo dentro del módulo formativo o de la unidad formativa, porque las enumera perfectamente el anexo 1 para cada uno de los certificados. Dice la capacidad C1, tal, el criterio de evaluación, tal. Está todo especificado. Ajá. Mira, traslado una pregunta que nos hacen desde Twitter, aunque no viene a colación de lo que estamos hablando, pero bueno, nos pregunta Ecoforma cómo y quién determina qué certificado de profesionalidad se puede dar por e-learning y cuál no, y también cuál se puede dar presencial. Sí, eso en este momento lo ha determinado el SEPE con la orden ministerial, la 1897, en el sentido de que los que están puestos ahí en el anexo 1, que de todas las familias, se entiende que elaborando los contenidos de teleformación necesarios y realizando las oportunas tutorías presenciales que lleve el certificado, si las lleva, porque hay algunos que llevan 0 horas de tutoría, sobre todo algunos de nivel 3, en familia de informática y tal, esta mañana los veíamos, pues no los llevan, entonces se podía hacer en teleformación. Pero aquel que en este momento no se encuentre en esa lista, yo entiendo que se tiene que dar presencial. Presencial, claro. De todas maneras, la norma sí que dice, la orden indica que este anexo 1 puede sufrir modificaciones posteriores. Dice concretamente que fruto o bien de la experimentación y que se reconsidere algún certificado de estar o de no estar, y también por el avance de los dispositivos o los nuevos avances tecnológicos que permitan que determinadas habilidades se puedan adquirir mejor o peor con instrumentos tecnológicos. Entonces, esto no es inamovible. Precisamente es uno de los cometidos que en principio podrían estar previstos para los centros de referencia también, o sea, experimentar o sacar resultados de los cursos que se están dando por parte de las entidades, de manera que se pueda efectivamente llegar a ese tipo de ajuste en un momento determinado, o sea, nuevos certificados que se incorporen a la teleformación o certificados que se les reduzca o se les aumente las horas presenciales, las horas de tutorías presenciales en función de lo que se considere, porque lo que se ha hecho ahora es un estudio en el cual se ha entendido que se pueden dar de esa manera, pero también luego la propia dinámica de los cursos puede llegar a otra conclusión. Yo en la línea de lo que está diciendo Luis, yo creo que
que ahora estos primeros años va a ser muy importante en ese sentido, porque, y Luis y yo alguna vez lo hemos hablado por teléfono, que cuando miras el número de horas para tutoría, parte de teleformación de algunos certificados, te queda un poco perplejo diciendo, ¿esto cómo se va a poder realizar así? Se irá Entonces, ajustando, yo me ¿no? imagino que con la cuando práctica. se empiecen a impartir ya en los centros, pues va a ser las mismas evaluaciones y el seguimiento de las acciones formativas en los centros van a ser lo que va a determinar qué carga de presencialidad debe tener. Claro, pero entendemos, y por concretarle la respuesta de Ecoforma, que es solamente desde el SEPE quienes van a ir determinando o añadiendo nuevos certificados de profesionalidad a esa lista que se recoge en el anexo de la normativa, ¿no? Vale. Eso es. Cambiando de tema, hay otra pregunta importante que normalmente se suelen hacer las personas que están interesados en acceder a un certificado de profesionalidad mediante formación, es cómo se obtiene o quién certifica la formación, ¿no? ¿Qué entidad es la que pide el certificado de profesionalidad? Por ejemplo, si yo hago un curso en un centro de formación que está acreditado, ya sea online o presencial, ¿es el propio centro de formación el que me va, una vez yo finalice el curso, me va a facilitar el diploma con el certificado de profesionalidad? O si, por el contrario, una vez que yo termino el curso, voy a tener que solicitarle a la administración laboral competente ese certificado, ¿no? Siempre esa solicitud del alumno, siempre. No se expide nada de oficio. Y es la autoridad laboral competente. Es el servicio público de empleo estatal o el autonómico que corresponda en donde esté ubicado el centro de formación que acreditado, que debidamente acreditado, ha impartido la formación. Entonces es muy sencillo. Se imparte esa formación, esa entidad, ese centro formativo, al estar acreditado, está capacitado para que el alumno, cuando termine, pueda solicitar el correspondiente certificado. Previamente la entidad o la propia administración laboral que corresponda le dará el diploma de siempre del curso de aprovechamiento, y con ese tipo de acreditación se solicita el certificado de profesionalidad, que luego tarda un poco más en venir que el diploma normal porque tiene que venir de la fábrica de moneda y timbre, etcétera, pero es la autoridad laboral competente, el servicio público que corresponde. Claro, entonces, una vez que el alumno finaliza... Perdona un momento. Lo que sí que se puede hacer, que se hacen los centros, es agilizarlo, en el sentido de que a la vez que termina el curso, en un centro, pues se le está facilitando al alumno el modelo de solicitud para que solicite el certificado, y prácticamente se va del centro, que ya con el diploma normal de toda la vida y con la copia de la solicitud, para que luego más adelante le llegue el certificado. Claro. Lo que necesariamente también tiene que tener el alumno es el certificado de haber realizado el módulo de prácticas en centro de trabajo o el certificado de exención. Si no, no puede solicitar el certificado de profesionalidad. Es tan como los demás a la hora de tener que recibirlo, no tiene exención de él. Claro, y para aquellos alumnos que tienen un certificado de profesionalidad que aún estando en vigor ha sido derogado por otro nuevo, ¿no? Me viene así al caso el antiguo formador ocupacional por el de docencia, formación profesional para el empleo. En ese primer certificado de profesionalidad no hay, en el antiguo, no se contempla el módulo de prácticas de trabajo. Aún así, una persona lo puede solicitar igualmente, ¿no? ¿O no? No, vamos a ver, el que tuviera el certificado de personalidad de formador ocupacional es equivalente a todos los efectos, lo pone el Boletín del Estado cuando se establece el nuevo certificado de docencia de la formación para el empleo, es equivalente al anterior. En otras palabras, tiene la cualificación necesaria para poder impartir en formación para el empleo si no tiene otro tipo de pero en ese caso no hubo módulo, bueno, pues no hubo módulo. Ahora sí que se exige de nuevo. Pero la persona que tiene un certificado de personalidad de formador ocupacional tiene exactamente puede impartir lo mismo que el que está ahora recibiendo el de docencia. Equivalente. La palabra exacta que dice el Boletín del Estado cuando deroga uno por el otro es la equivalencia a todos los efectos, creo que dice. Vale, es decir, que podría esa persona cogerse al procedimiento para acreditar y obtener el certificado de profesionalidad, en definitiva, ¿no? Ya lo tiene. Es que lo tiene, no tiene que solicitarlo. No tiene que pedir el nuevo. Mira,
un ejemplo es... Perdona, José es Manuel. como Pongámonos en el caso de que esa persona realizó en su momento el curso de formador ocupacional y no ha solicitado aún el certificado de profesionalidad. Tiene el certificado de aprovechamiento como que ha realizado ese curso, el antiguo, ¿vale? El antiguo certificado. Y ahora quiere pedir el certificado de profesionalidad, estando ya un nuevo certificado de profesionalidad en vigor, como el de docencia para el empleo. Lo podría solicitar sin ningún problema, ¿no? Lo puedes solicitar si lo hizo completo, porque no sé. Si lo hizo, no sí sé, lo Sí, puede solicitar. evidentemente, claro. vas a hacer acreditaciones parciales de los antiguos y hay un plazo que lo pone el boletín, que ahora creo que son, no sé si son 5 años. Desde 5 que, años es. Sí. tiene tiempo para pedirlo. Luego ya, efectivamente, lo perdería el derecho. Vale. Porque sí que efectivamente hay mucha gente que no lo pide. No solamente del formador ocupacional, sino de otros muchos que hay. Sí. Hay miles de personas que tienen hechos certificados antiguos completos en todas las administraciones laborales autonómicas y sin embargo no han pedido y posiblemente se les esté pasando el plazo en algunos casos. Claro, porque hay un tiempo límite desde que sale un nuevo certificado que deroga otro. Las personas que tienen esa titulación, por decirlo de alguna manera, tienen X tiempo para poder solicitar ese certificado de profesionalidad, ¿no? Lo que sí que tiene, el matiz que tiene el nuevo es que el nuevo, si no está completo, sí que se pueden hacer acreditaciones parciales. Parciales de las unidades de competencia. Unidades de competencia, Vale. pero no de los antiguos. Vale, volviendo exclusivamente al tema de los certificados de profesionalidad en teleformación, la normativa exige unas acciones, por llamarlo de alguna manera, formativas previas al inicio de lo que es la formación del certificado online, pues, como por ejemplo que hay que desarrollar algunas acciones en las cuales se tenga que poner en conocimiento al alumnado de una serie de materiales o acerca pues del funcionamiento de la plataforma, de exactamente qué es lo que tiene que hacer un centro de formación acreditado previo al inicio de la formación, ¿no? Los requisitos Con que el alumno. para los alumnos son, aparte de los generales que dice el Real Decreto, los específicos que tenga cada Real Decreto y luego textualmente la orden habla de que debe de poseer el alumno las destrezas suficientes para hacer uso de la educación virtual. Entonces, eso tiene que controlarse por parte del centro formativo, de manera que las personas se le dé acceso previo a la plataforma y se le pueda ver, pues bueno, manejo de correo electrónico, manejo de determinadas... Esto en concreto la orden, Luis, sí que lo dice. Concretamente dice que los alumnos que sean candidatos a estos cursos tienen que tener competencias digitales en cuanto a gestión de archivos, uso de correo electrónico y uso de herramientas de comunicación. Es decir, foros, pues bueno, todo lo que tenga que ver con comunicación en Internet, y a eso se suma que cuando inicien el curso obligatoriamente tienen que hacer en la primera sesión o en las primeras horas de clase lo que denominan la orden un plan de acogida. Ese plan de acogida conlleva dar a conocer a los alumnos el uso de la plataforma, darle unas claves de acceso e instrucciones relacionadas con cómo se va a desarrollar dentro de esa plataforma la acción formativa. Es un poco como lo acuña. Sí. Muy bien, y a la hora de programar la formación online conducente a la obtención de un certificado, también la normativa habla de un número máximo y mínimo de horas de formación que se pueden impartir por mes o un número de alumnos por tutor, más o menos, bueno, más o menos no. ¿Qué es lo que establece la normativa exactamente en cuanto a estos temas, ¿no? Sí. Habla de ratios, ¿no? Estamos hablando del tema de los ratios, ¿no? Efectivamente. Vale, voy a sacar mi chuleta, ¿eh? Sí, porque de cabeza por un poco aclararnos. Celia, el artículo 6 de la orden. ¿Perdona? Está en el artículo 6 de la orden. Sí, de la orden, en el número 3. Ahí habla de que la formación tiene que estar entre los 50 y 120 horas de formación durante un mes natural, que es la formación en teleformación. Que en cuanto a los módulos presenciales puede haber un máximo de 2 formadores y en cuanto a los módulos o la parte de teleformación que cada alumno puede tener un máximo de 2 tutores. Eso en cuanto al número de tutores, a formadores y al número de horas. En cuanto al ratio del número de alumnos, estamos hablando de que cada tutor
debe atender, si por ejemplo, hablamos siempre de la relación de un X y mitad, de manera que, por ejemplo, si hay X alumnos, pues X partido por 2 es el número de horas que ese profesor dedicaría a la semana. De manera que si tenemos 20 alumnos, el tutor debe dedicar mínimo 10 horas a la semana a la teleformación, ¿vale? Eso con un máximo de 80 alumnos. Es decir, de manera que teniendo un máximo de 80 alumnos, ese profesor tendría una dedicación completa de 40 horas a la semana de tutorías de teleformación. Eso es lo que dice la orden. Hace la excepción del caso de lo que se denomina aula virtual. Las aulas virtuales entendidas como las videoconferencias, sesiones síncronas como esta que estamos teniendo, en la que un tutor tuviese que atender a un número de alumnos. En este caso, el máximo sería de 30 alumnos por tutor. No podría atender a los 80 alumnos en una aula virtual, en una videoconferencia, ¿vale? Entonces, el máximo es 30 alumnos. Es bastante, pero bueno, así es como lo indica la orden. Y ya que estamos hablando del tema de docentes, ¿qué perfiles o requisitos tienen que cumplir los tutores encargados de tutorizar una acción formativa de teleformación? Los perfiles, ¿en cuanto a qué? En cuanto a habilidades, en cuanto a formación. Pues perfiles genéricos. Partimos de la base de que perfiles específicos, bueno, ya los va a determinar el propio Real Decreto que regula cada certificado de profesionalidad, de qué titulación tienen que tener y demás, pero bueno, aparte de cosas específicas que ya va a depender de cada certificado, qué competencias tiene que tener un docente, ¿no? En ese sentido, yo creo que la orden y también el Real Decreto 34 barra, es que no 2008. recuerdo, el 2008, y después ya la revisión que se hizo el año pasado, pues creo que ha sido una gran aportación, tanto en la clarificación de las funciones y competencias del tutor, como también a nivel de metodología, porque todos sabíamos que en la formación para el empleo, los primeros años de impartición de los certificados de profesionalidad, pues por ahí se perdía bastante agua con todo eso. Entonces yo tengo aquí delante un poco las funciones que debe de realizar un formador tutor en un entorno virtual de aprendizaje. De hecho, en el artículo 13, número 4, vienen desarrollados. Tiene que realizar ese plan de acogida de los grupos de alumnos, de lo que hemos estado hablando antes, un poco para socializar al alumno con el entorno en el que va a aprender. Tiene que orientar y guiar al alumno en la realización de las actividades, el uso de materiales, utilización de las herramientas de la plataforma y demás. Y una cosa importante que insiste bastante es el fomentar la participación del alumnado. Antes hacíamos referencia a que uno de los problemas de la teleformación es precisamente el ver cómo se te van descolgando alumnos. Y desde esa primera sesión que quizás se tiene en el aula virtual, cuando van pasando las semanas, pues dejan de entrar al foro, de entregar el trabajo y demás. Y entonces el tutor en ese sentido no solo tiene que ser tutor técnico en cuanto a los contenidos del certificado, sino también tiene que ser un poco dinamizador y ayudar un poco a la motivación del alumnado para que no se descuelgue. Claro. También realizar el seguimiento, la valoración, la evaluación. Y yo creo que es muy importante el hecho de que aquí se va a conjugar tutoría virtual con tutoría presencial. Yo creo que cuando a todo le ponemos rostro, cuando nos conocemos al menos una o dos veces personalmente, la frialdad que muchas veces puede tener una plataforma de teleformación, pues se puede suplir. Entonces, en ese sentido, junto a las especificaciones de titulación, y de metodología que pide el certificado, también hay que formar a los teleformadores, y yo creo que ahí cada centro puede hacer mucho para que vaya cogiendo toda esta serie de competencias.
Yo quería apuntar, porque nosotros desde 2005 hemos tenido experiencia en la impartición de certificados de profesionalidad en modalidad semipresencial en la Comunidad Valenciana. Y sí que tuvimos que hacer, mientras poníamos en marcha esto, simultáneamente todo lo que es el proceso de formación de tutores online. Claro. Y bueno, en eso yo he estado como docente, ¿no?, de tutor de teleformación. Y un tema clave era el tema de, como ha apuntado José Manuel, el tema de la coordinación con las tutorías presenciales. Sin querer, cuando hablamos de cursos semipresenciales, estamos habituados a que hay unos módulos que son presenciales, otros que hacen falta taller, otros módulos que pueden ser perfectamente llevados online, y en una entidad colaboradora, en un centro de formación, pues tienden a tener el profesor de taller y el profesor que puede tener mejores o peores habilidades, pero bueno, mejores habilidades para poder trabajar en la parte online. ¿Qué ocurre? Que cuesta entender que en un curso de formación de Blended Learning mixto exista una conexión y una coordinación entre quien hace los módulos presenciales, los de taller, y la parte online. Entonces, eso es fundamental, porque si no podemos llegar a duplicidades. Claro. Que llegan los alumnos a una clase de taller y el profesor de taller no conoce exactamente qué es lo que han trabajado esos alumnos online. Claro. Entonces es fundamental que ambos tutores, si es que existen esa diferenciación, que estén permanente en contacto, coordinados, que el alumno entienda esos cursos mixtos como un todo, que no entienda que durante una época del curso están ausentes y están totalmente separados de la parte de talleres. Eso es básico. Sí. Ajá. Volviendo sobre todo al tema de los alumnos que comentábamos, ¿no? Ya hemos hablado de la importancia de que tengan unas ciertas competencias digitales. La normativa no sé si exige algún tipo de certificación al respecto que demuestre que esa persona se maneja con el correo electrónico o que se maneja la utilización de un chat, porque sí, en la normativa vemos que exige que el alumno tiene que tener ese bagaje detrás, pero en realidad a la hora de admisión de alumnos, digamos que no se puede acreditar eso, ¿no? Yo creo que eso va a formar parte de las pruebas de selección. Ajá. No hay ninguna también va a acreditación. ser importante el plan de acogida del que hablaba Celia, donde en ese momento, pues es verdad que no todo el mundo tendrá, o sea, el mismo nivel de uso, pero si se hace un buen plan de acogida y de hecho la orden habla, insiste mucho en los procesos, tanto los procesos y dentro del proceso es clave ese plan de acogida. Ajá. Como decía José Manuel antes, también depende mucho del tipo de curso que pueda ser, el nivel, de que sean de nivel 1, 2 o 3 en un momento determinado, y también pues del tipo de alumnos, o de la edad de los alumnos también. Claro. El joven está mucho más familiarizado hoy en día y ya forma parte integrada de su vida este tipo de herramientas que una persona más mayor, etcétera, ¿no? Entonces eso, lo que sí que hay que hacer es asegurar que la persona que entra al curso dispone de esas destrezas con el fin de que aproveche al máximo las posibilidades del curso, claro. Claro. Os traslado otra pregunta que nos hacen a través de Twitter, de No quiero ser portada los lunes al sol. Nos preguntan si pensáis que hay que tener mucha disciplina para realizar un curso conducente a la obtención de un certificado de forma online. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Más que presencial, ¿no? Por supuesto, por Sí, supuesto. Pero en realidad es que la presencialidad, al fin y al cabo, la obligación que físicamente da la sensación es que me tengo que levantar por las mañanas, tengo que asistir, desplazarme a un centro de formación y sentarme en una mesa. Pero quizá mentalmente no hay otro tipo de esfuerzo, puede estar totalmente esa persona ausente. Sí, Mientras es que en la formación online mentalmente tienes que estar trabajando. Claro. Y tienes que y yo siempre, cuando comentábamos en los cursos, siempre decía lo mismo, o sea, tienes que aprender a tener una disciplina, un horario. O sea, al principio de cuando planteábamos los temas de formación online, quiero esta modalidad, y pensando que esto no nos va a ocupar un tiempo, y no es así. O sea, necesitas, si estás en un curso de teleformación, tener asignado un horario al día para hacer ese curso. Y eso supone disciplina, saber tener una rutina de trabajo, una dedicación horaria, y saber que durante ese tiempo, por una parte,
tú tienes que tener reservado ese tiempo para ese curso, pero es que quien está a tu alrededor también tiene que conocer que tú tienes que dedicar ese tiempo, tanto a nivel laboral como a nivel familiar y personal. Sí. Yo en la línea de lo que está diciendo Celia, cuando he impartido formación, y imparto bastante por medio de teleformación, yo siempre hago un par de sesiones en el aula virtual de gestión del tiempo. Precisamente por eso, porque, como decía Celia, cuando tú te matriculas y dices, me voy a hacer un curso online que no me quita tiempo, mentira. Te tienes que poner a trabajar y tienes que echar tu hora. Y entonces, yo en esas, desde mi experiencia, me da buen resultado en esa sesión en el aula virtual de consensuar un poco los tiempos. Porque muchas veces el chat, sobre todo el chat o el aula virtual, es complicado. Yo a veces he dado sesiones en el aula virtual a las 11 de la noche. Pero claro, es que si las ponía a las 6 de la tarde estaba yo solo. Claro. Porque era mi horario de trabajo. O cuando he tenido que dar formación fuera de España, sobre todo en América, pues a veces he tenido que hacer sesiones virtuales de madrugada. Pero claro, pero yo creo que en ese plan de acogida y en esas primeras sesiones, yo creo que también esa formación transversal de gestión del tiempo es muy necesaria, porque como decía Celia, te levantas, vas a clase, aunque estés en otro sitio, pero poco a poco te va creando, es una dinámica. Yo creo que a eso se debe también el hecho del abandono muchas veces de los cursos online, que no se produce esa gestión del tiempo. Tú vas dejando pasar el tiempo y cuando te das cuenta se han pasado 3 meses y no has hecho nada. Entonces es más difícil en ese sentido. Muy bien. Por cambiar un poco de tercio, nos metemos ahora en el tema de acreditación de centros. No vamos a entrar en qué centros pueden impartir certificados de profesionalidad, sobre todo porque ya lo vimos en la anterior sesión que hicimos, pero sí me gustaría hacer hincapié sobre todo en el tema en el que nosotros nos pudiéramos en el caso en el que somos un centro de formación acreditado para impartir un determinado certificado de profesionalidad de forma presencial, como lo veníamos haciendo, y ahora queremos acogernos o subirnos al carro de la teleformación, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer y ante qué organismo tengo que presentar toda la documentación para poder acreditarme? Bueno, pues ante el Servicio Público de Empleo Estatal, con toda la documentación que se obtiene a través de la página web del Servicio Público de Empleo Estatal. Ahí está muy explicado el tipo de documentación, de proyecto, toda la definición de plataforma, toda la definición de los contenidos, etcétera, que debe de aportar la entidad solicitante para poder entonces llegar a conseguir la acreditación. Sí, únicamente a través de registro electrónico, Fernando. Solo a través de registro electrónico, ¿no? Y ya está abierto, cualquier centro ya puede presentar documentación y puede iniciar el trámite de la acreditación, ¿verdad? Está la página web, entrando en el SEPE, se localiza, incluso tecleando en Google acreditación, centros teleformación SEPE, automáticamente te lleva a la página donde están las solicitudes y bueno, hay un plazo de resolución de 6 meses desde que se presenta toda la documentación. Hay que presentar tanto la solicitud como la documentación acreditativa que pide allí mismo en esa página. Y un centro de formación que no cuente con acreditación para impartir un certificado de forma tradicional, es decir, de forma presencial, y por tanto no posee instalaciones físicas que cumplan con la normativa establecida en el Real Decreto de ese certificado, ¿puede acreditarse para impartirlo de forma online? Yo entiendo que ahí lo que tiene que acompañar en esa acreditación es el convenio o el acuerdo que tiene con una empresa o con otro centro que tenga las instalaciones adecuadas. O sea, aquí lo que se acredita es certificado a certificado. O sea, lo que hay que presentar es una solicitud de acreditación por cada certificado de profesionalidad. Eso es lo pero que previamente no tiene por qué, tu centro no tiene por qué estar homologado para impartir ese certificado o no tiene que estar acreditado. No sé si consigo explicarme. Es que en la misma acreditación... ¿quieres decir que si previamente no estaba para presencial? Claro, por ejemplo, imaginemos que yo estoy...
tengo un centro de formación que está acreditado para impartir el certificado X, ¿no? De forma presencial. Sin embargo, creo o me quiero subir al carro de la teleformación para impartir un certificado de profesionalidad y, por el motivo que sea, porque creo que hay más oportunidad de negocio, por ejemplo, sin embargo, yo no cuento con las instalaciones para poder acreditarme e impartirlo presencialmente. Sin embargo, sí podría impartirlo mediante teleformación. Pueden concertar las instalaciones que te faltan con otro centro que esté con otro centro habilitado precisamente para darle un presencial. Eso es. Yo, en este sentido, creo que la orden, en relación a los centros, ha dado un paso importante. Y es que nosotros habitualmente identificábamos un centro con unas instalaciones. Sin embargo, la orden se mueve en otra ya filosofía. Sí. O sea, yo creo que el elemento clave para acreditar el certificado, es verdad, van a tener que existir una herramienta, una plataforma, unos locales, unas instalaciones para lo presencial, pero va a ser el proyecto formativo. El proyecto formativo es lo que debe dar identidad a un centro. Yo siempre, cuando tengo que explicar este tema, siempre pongo el ejemplo. Nosotros no concebimos un colegio de primaria o un instituto sin un proyecto educativo. Pues lo mismo, un centro de formación, o hacia dónde deben de ir los centros de formación, la identidad se la va a dar el proyecto formativo. Porque estamos acostumbrados a identificar, a decir, bueno, tengo unas instalaciones, busco un formador y unos materiales, y ya soy centro. No, esto es otra cosa distinta. O sea, el centro que acredita la impartición de teleformación, que también creo que debería de ser aplicable a la presencial, lo del proyecto formativo, con la misma seriedad. Exactamente. Con la misma seriedad. Es la identidad, o sea, es que si no al final, o sea, la orden deja claro que la teleformación no son unos recursos. La teleformación no es una plataforma, sino la teleformación va a ser crear un ámbito de aprendizaje donde una persona, por medio de distintas herramientas, pueda alcanzar unas competencias profesionales, puedan alcanzar una unidad de competencia. Entonces, el proyecto formativo, fijaros que para acreditarlo debes de llevar. No es que tú acredites y dices, luego cuando voy a impartir, hago mi... No, porque entonces verdaderamente no se hace. No, y se exige un anexo cuarto, en donde se habla de una programación didáctica donde hay que especificar las estrategias didácticas que se van a utilizar durante el curso. Sí, a eso me refería, que va vinculado a la acreditación. O sea, lo que te acredita como centro va a ser tu propuesta formativa. No va a ser únicamente porque una plataforma se puede alquilar y unos materiales se pueden coger. Entonces, en ese sentido, creo que se ha dado un paso hacia adelante para que los centros sean verdaderamente centros formativos, no instalaciones formativas, sino centros formativos. Claro. Y si un centro formativo no tiene proyecto formativo, no puede ser centro formativo, aunque tenga plataforma, aunque pueda contratar profesores o aunque pueda comprar unos materiales, pero esto se mueve en otro ámbito. De hecho, también la norma indica que debe también acreditar la implantación de sistemas de calidad. De calidad también. Para la unidad de teleformación. Teníamos también previsto hablar o pasar un poco por encima sobre el tema de plataforma y contenidos digitales, pero bueno, ya sabéis también que organizamos una sesión para tratar específicamente todos estos temas en la cual, junto con Luis Muñiz, que es responsable de e-learning de Prodafor, pues nos aclaró muchos conceptos que para el común de los mortales, ajenos al mundo informático, pues quizás nos venía un poco grandes, ¿no? Entonces, si os parece bien, nos vamos a entrar, sobre todo por abreviar, porque llevamos casi 50 minutos y si os parece bien, pues vamos a pasar directamente al apartado de metodología, ¿no? Que creo que José Manuel sí había preparado una presentación al respecto sobre las características de la metodología a emplear en la formación con certificados, ¿no? Junto al tema del proyecto formativo, y creo que está íntimamente vinculado, se da también una gran clarificación a nivel de metodología. Y una de las cosas que echaba en falta normalmente tanto en los primeros documentos vinculados a certificados y demás, era que no se hablaba de aprendizaje.
Se hablaba de módulos, de temarios, pero no se hablaba de aprendizaje. Y creo que ya ha sido una incorporación importante en el que se hable de una metodología de aprendizaje. Yo he preparado una breve infografía donde sintetizo, creo que el artículo 8 es clave para comprender esto. Entonces voy a compartir el escritorio y la comento. No sé si ya aparece en pantalla. Está en proceso. Ahora. De todas formas está accesible en mi blog. La he colgado como una entrada para que quien quiera la pueda ver con más detenimiento. Entonces, en el número 8 se establecen 3 principios metodológicos que son importantes. Uno, se habla de procesos y de herramientas que impliquen activamente al alumno en el proceso de formación. O sea, el alumno no va a ser un elemento pasivo en el proceso, sino va a ser el elemento activo sobre el que va a ir girando todo lo que se trabaje. El segundo principio metodológico es la flexibilidad y la interactividad. Celia comentaba antes que no sirven únicamente unos materiales o un PDF, sino hay que buscar la interactividad, tanto con los recursos como entre profesor-alumno, como también entre los alumnos. Por eso ahora después vamos a hablar que se va a conjugar el aprendizaje autónomo con el colaborativo. Y luego el tercer elemento que hemos hecho reiteradamente mención a él, hay que estimular y motivar al alumno, porque si no, muchos de los alumnos habitualmente se descuelgan en la teleformación. Cuando vamos a tener a lo mejor un perfil de alumnado de un nivel 1 o un nivel 2 que abandonaron hace tiempo ya, pues los estudios y demás, pues nos va a costar un poquito más. Y lo que hablábamos de la organización y la gestión del tiempo. ¿Qué modelo de aprendizaje habla la orden que hay que conjugar? Pues hay que conjugar precisamente el aprendizaje autónomo, o sea, donde se le den unas líneas de trabajo al alumno y realice una serie de tareas, y el aprendizaje colaborativo. Yo creo que afortunadamente, tal y como están ya construidas las plataformas de teleformación, incluso nosotros podemos utilizar otros medios, como una red o un grupo dentro de cualquier red social para llevar a cabo el trabajo colaborativo con el alumno. Otro aspecto importante es que se han de desarrollar actividades variadas. Yo siempre pongo el ejemplo, un certificado de profesionalidad no se puede evaluar únicamente con un tipo test, con preguntas de estas que aparecen en la plataforma. No, esto es otra cosa distinta. Hay que llevar, y de hecho se insiste en la metodología, que van a ser las capacidades y los criterios de evaluación lo que van a ir un poco poniendo las bases para construir tanto los trabajos prácticos como las herramientas de evaluación. Y luego insiste bastante en el continuo feedback entre alumno-tutor para que el alumno conozca en cualquier momento su progreso. Yo creo que no hay cosa más descorazonadora cuando realiza un curso a distancia o un curso online, es que envíes un email y tarden 2 semanas en contestarte o en revisarte. De hecho, la orden dice que como máximo 48 horas. 48 horas. Exacto. Y luego se insiste en el anexo cuarto que hay que realizar la programación didáctica por cada uno de los módulos, o también si ese módulo se fraccionara para la impartición en unidades formativas, recogiendo también las unidades formativas. Entonces, en esa programación didáctica hay que ir concretando las estrategias que se utilizarán en cada módulo o en cada unidad formativa. En el anexo cuarto aparece una plantilla con estos tres bloques. Uno de contenidos, que ya vienen fijados dentro del certificado. Otro metodológico, donde se van a decir qué estrategia metodológica, o sea, cómo nosotros vamos
a llevar a cabo esa conjunción entre el aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Las actividades de aprendizaje que vamos a realizar, que unas veces serán trabajo autónomo del alumno, otras veces puede ser trabajo colaborativo o trabajo en el chat, trabajo en el foro. Y por último, los recursos didácticos. Cuando decimos recursos didácticos, aquí ya hemos dado el salto que no es únicamente colgar un PDF, sino recursos didácticos que fomenten también la interacción con el alumno. Y por último, sí que se dice qué espacios se van a utilizar, qué instalaciones, qué equipamiento, sobre todo de cara a las tutorías presenciales que hay que realizar. Ajá. Entonces, creo que lo que he presentado aquí en síntesis es ya pues un gran avance en que la orden de certificado de profesionalidad pues recoja todos esos elementos. Y Yo creo, que junto al proyecto educativo o al proyecto formativo, perdón, pues le da ya entidad y consistencia a un centro. Yo esto lo veo básico, o sea, José Manuel lo ha comentado antes algo clave, y es que ¿por qué no es exigible esto en la formación presencial, Sí, ¿no? yo me lo pregunto Es también. tan importante, ¿no? Estamos en nuestro centro, por ejemplo, tenemos programación durante todo el año, tenemos a los alumnos y a los profesores en el aula de al lado, hacemos un seguimiento visitando las instalaciones, pero no tenemos ni idea de qué metodología didáctica están utilizando. Y la verdad es que es necesario, o sea, ahora estamos, por ejemplo, hablando de que en las clases presenciales también se utilice otros medios a través de Internet, que se utilicen dentro de estrategias de innovación educativa, las redes sociales, herramientas colaborativas, comunidades de aprendizaje, blogs del profesor, todo este tipo de cosas, cuando hacemos el seguimiento de los cursos, en un curso presencial, pues hasta ahora no se ha planteado porque pensábamos que todo se hacía dentro de puertas hacia adentro, ¿no? Pero a partir de hace ya un tiempo, los profesores están trabajando en la red con los alumnos y quienes hacemos el seguimiento de los cursos no tenemos ni idea de lo que están haciendo. Cosas interesantísimas y cosas que incluso podrían considerarse como básicas a la hora de utilizarlo como Sí, estrategias didácticas. Yo yo creo que creo en que ese sentido el proyecto formativo tiene un poco la misión de realizar eso, de que un profesor no esté perdido en su aula o en su red o en su aula virtual, sino que, como ocurre en cualquier centro formativo, en cualquier colegio, todos trabajamos en cada momento en nuestro aula, pero todos llevamos un proyecto común, que correcto. es el proyecto de centro. Yo lo que pienso también es que, desde luego, el proyecto es fundamental, pero es papel también. Aparte del proyecto en sí mismo, lo que hace falta es el cambio de actitud, que muchas Sí, veces es lo que tiene que estar detrás de ese proyecto y tutelado por parte de los centros, pero también en muchísimo docente que están habituados a una impartición de certificados o cursos no certificables en plan presencial y, desde luego, se deben de dar cuenta que no solamente que aunque no haya teleformación, en un curso presencial también hay que meter una serie de metodologías y una serie de estrategias de comunicación que hoy día son fundamentales, son simplemente porque ya están incorporadas en el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces sí. debe de ser importante eso también de verlo, ¿no? De enfocarlo como proyecto, pero enfocarlo también como realidad y sobre todo interiorizarla muchísimo en los docentes. Sí, yo creo que Luis ha dicho algo que es bastante importante en ese sentido, y es que todo esto exige un cambio de mentalidad en los centros, porque venimos traemos detrás de nosotros una historia y una historia de formación que no se ha movido en estos parámetros. Entonces, hay que cambiar la mentalidad de los gestores de formación, de los que coordinan los centros y del profesorado, evidentemente. Y yo creo que eso va a ser lo más difícil, entre otras cosas porque si no trabajamos en esa línea, todo este esfuerzo de la teleformación, al final podrá tener la persona un título, un papelito, pero mi pregunta es siempre, ¿estamos cualificando personas
o estamos recualificando personas. Yo creo que en el momento actual esa es la cuestión que nos tiene que preocupar a todos. Claro. Muy bien, nos quedamos prácticamente sin tiempo y algunas cuestiones que teníamos previsto tratar, que un poco de pasada hemos estado hablando de ellas. No me gustaría concluir sin hacer algún tipo de referencia al módulo de práctica en centros de trabajo que incorpora cada certificado. No sé si atreveríais a dar lo más breve posible una serie de pinceladas básicas al respecto, pues sobre dónde se tienen que realizar, cuándo han de iniciarse estas prácticas, si el alumno tiene que firmar algún tipo de contrato de trabajo, la empresa que la coge lo tiene que dar de alta en la seguridad social. ¿Cómo funciona? Si os pido síntesis, por favor. Sí, si te parece lo Sé que es complicado. El módulo se realiza en centro de trabajo, es decir, cualquier casuística que pueda haber de empresa, por decirlo de alguna manera. Debe de estar realizado como máximo 4 meses después de haber terminado el último módulo normal del curso, aunque eso es variable en función de algún tipo de certificados a petición de si hubieran circunstancias, como por ejemplo un tema de estacionalidad en un certificado agrícola, por ejemplo. Hay 2 tipos de figuras importantes, tanto el tutor del centro formativo como el tutor del centro de trabajo. El tutor del centro formativo tiene que ser uno de los que hayan impartido en los módulos normales del certificado, y el tutor del centro de trabajo son las 2 personas que diseñan las características propias del desarrollo del módulo. No hay ningún tipo de contrato de trabajo en una práctica no laboral normal de este módulo, salvo que este certificado, ese alumno esté recibiendo el certificado dentro de un contrato de aprendizaje y formación, que podría ser el caso, o en una modalidad de formación dual. Ahí sí que habría contrato de trabajo. Pero si no es así, no hay contrato de trabajo. Y ahí es una vinculación entre el centro formativo y el centro de trabajo, a través de unos documentos de programación que comprometen a las 2 partes, ¿no? No hay alta en la seguridad social tampoco, como una pregunta que habíamos comentado antes, y luego también hay un tema de remuneración económica que podría plantearse, ¿no?, por parte de alguna empresa. La normativa no contempla nada en el aspecto de remuneración económica cuando no hay, por supuesto, un contrato de trabajo, ¿no?, evidentemente, aunque bueno, puede quedar ahí al libre albedrío del centro de trabajo, entiendo yo. Claro. Entiendo que el centro de formación tiene que firmar previamente, de hecho será documentación a presentar a la hora de acreditarse ante el SEPE, el convenio, ¿no?, entre los dos, la empresa formadora o la entidad formadora y la empresa donde el alumno va a realizar ese módulo de prácticas, ¿no? Y luego el documento de acreditación de ese módulo tienen que firmar también los 2 tutores. Lo que es importante es saber que, desde luego, que yo pienso que, primero de todo, hay una exención a aquellas personas que tengan ya experiencia en lo que son las capacidades propias del certificado de profesionalidad, pueden pedir la exención del método. De todas maneras, también pienso que es una herramienta muy importante, ya no solamente por la parte de acercarse en el aspecto de adquirir las capacidades, sino también en el aspecto de la relación, de adquirir el tipo de actitudes y aptitudes que se dan en el mundo del trabajo, el que se haga el módulo. Por eso, considero que es importante por la facilidad, los contactos posibles que puede adquirir también ese alumno. Todo eso es importante de cara a realizar el módulo. Y de hecho, que hay gente que a lo mejor puede tener las capacidades acreditadas y poder tener la exención, y sin embargo pide también que se le hace el módulo, porque en ese aspecto es importante. Sí. Pues muy bien. Bueno, es importante, perdón, creo que queda una cosa pendiente, solamente es a nivel de papeleo. Cuando uno solicita el certificado de profesionalidad, es necesario ese certificado de haber realizado ese módulo. Son las prácticas, sí, el módulo de prácticas. Si no, no se puede solicitar el certificado de profesionalidad. Y entonces entiendo, por ejemplo, si yo realizo un certificado de profesionalidad módulo a módulo para acreditarlo parcialmente, se puede ofertar, o yo puedo realizar independientemente dentro, imaginemos que finalizo
toda la secuenciación de módulos y me falta solamente este. Y por el motivo que sea, dentro de 5 o 4 años puedo realizar solamente el módulo de práctica en centro de trabajo, entiendo, ¿no? Bueno, sin necesidad que sea continuado o no. Se supone que... Vamos a ver, efectivamente una persona puede ir acumulando las diferentes unidades de competencia que se corresponden con los módulos de un certificado, impartiéndose en cursos independientes. Lo que le seguiría faltando el módulo de prácticas. La norma también contempla el que se puedan programar determinados módulos de la formación en el centro de trabajo, de manera que se cumpla, que se dé servicio a ese tipo de personas. Las personas que están haciendo un curso completo no tienen ningún problema, porque el centro formativo debe de hacer la gestión necesaria para que se puedan realizar las prácticas correspondientes del módulo de prácticas. Pero para otras personas hay que dar el servicio pudiendo programar módulos independientes. Claro. El módulo independiente. Bueno, pues si no aportáis o no queréis realizar ningún apunte más sobre este tema, pues bueno, si queréis realizar algún tipo de conclusión general a todo este mare magnum de información que hemos soltado hoy, no lo sé, si queréis comentar algún apunte o alguna conclusión. Que al principio has dicho de sintetizar un poco esta norma, pero los artículos que tiene, tanto el Real Decreto como la orden en sí, desde luego síntesis pocas se puede hacer. Es difícil de hacer. Es difícil. Pero bueno, ha sido un placer volver a estar aquí participando con vosotros en este tipo de debate. Muchas gracias, Luis. Sí, lo mismo digo y yo sí quisiera decir como final que la gran tarea que tenemos era de las últimas cosas que decíamos, es cambiar la mentalidad. Y si no se produce ese cambio de mentalidad, todo esto no va a funcionar. Y yo creo que debates como estos pues pueden ayudar un poco a sensibilizar y a llevar a cabo ese cambio de mentalidad. Yo al hilo del cambio de mentalidad que comenta José Manuel, yo lo que creo es que un poco una conclusión que hemos hecho en este debate o en esta entrevista ha sido plantearse que tanto que estamos hablando de qué funciones, qué tipo de rol tiene que adoptar el docente dentro de la teleformación, creo que exactamente el mismo tipo de rol tiene que adoptar tanto en la formación en teleformación como en la formación presencial. Y que si el haber acuñado tan específicamente en esta nueva orden la función del tutor, si sirve para que se plantee que ese mismo tipo de exigencias tiene que tener en la presencial, pues bienvenido sea y ojalá sea así, porque así es como llegaremos a una formación para el empleo de calidad. Si no, seguiremos anclados en métodos de hace tiempo y difícil. Yo también quisiera apuntar una cosa que se acaba de ocurrir ahora, que dentro de que es un tema mío muy recurrente, pero no por pesado no voy a dejar de decirlo, que hablando de certificados también está el tema que tendremos que se puede hablar también del reconocimiento de la competencia por formación no formal e informal o por experiencia pura y dura profesional que pueda tener una persona. Que también cuando ese proceso se consigue, lo que se obtiene es el mismo impreso, el mismo diploma, el mismo documento que cuando se obtiene por vía formativa. Se obtiene también un certificado de calidad y que también es un tema que es interesante y que pues aún es más desconocido que muchas veces el tema de los propios certificados. Pues Luis, yo me voy a apuntar ese tema, porque desde luego que es muy interesante. 4 de 2007. El decreto 2024. Sí, en realidad quedan muchos temas pendientes, entre ellos el que comentan, las otras vías de acceso a la obtención de los certificados de profesionalidad y también otro tema que comentábamos al inicio de la sesión, el de la formación profesional dual, que también da para mucho, ¿no? Va para mucho, sí. Pues bueno, pues por nuestra parte, pues bueno, en nombre de todo el equipo EPROFON os agradecemos porque vuestra amabilidad, vuestra accesibilidad y vuestra predisposición pues para participar de nuevo con nosotros en una nueva sesión. Y bueno, y agradeceros porque saquéis tiempo, sobre todo José Manuel, que sabemos que venía de una semana muy complicada, que ha tenido que cambiar agenda y demás para poder estar aquí hoy, y la verdad que lo agradecemos enormemente. Muchas gracias el que me hayáis invitado de nuevo. Nada, un placer. Que bueno, pues que muchísimas gracias por todo y que bueno, a los que nos estéis viendo, pues que emplazamos pues, para el próximo Hangout el próximo jueves y que muchas gracias por estar ahí.
Muy bien, gracias a vosotros. Vale, hasta luego. Hasta luego.